A ver, ese radar para el amor que tanta gente cree tener completamente roto, en realidad funciona a la perfección. Y el problema, y esto sé que va a incomodar bastante desde el inicio, es que está calibrado con una precisión milimétrica, o sea, para buscar la propia destrucción emocional. Es una afirmación fuertísima, pero bueno, absolutamente necesaria para romper el cristal desde el segundo cero, porque siempre existe, digamos, esta creencia de que el sistema de elección de pareja de alguien falla porque, claro, lleva al desastre una y otra vez. Claro, se ve como un error del sistema. Exacto. Pero la realidad que nos muestran los textos clínicos de hoy es mucho más cruda. Está cumpliendo su función oculta al pie de la letra, es sin cometer un solo error. Y con esa incomodidad sobre la mesa, les damos la bienvenida a este análisis profundo en Amor no tóxico, el podcast de relaciones conscientes. Hoy tenemos una misión bastante ambiciosa. Muy ambiciosa, diría yo. Sí, totalmente. Vamos a sumergirnos en una pila de fuentes fascinantes. Tenemos notas clínicas sobre traumas relacionales, varios artículos muy recientes sobre la neurobiología del apego y también investigaciones sobre la psicología del comportamiento humano. Que es un material increíblemente denso, pero muy revelador. Exactamente. Y el objetivo de este análisis es desmenuzar por qué caemos en esos bucles de relaciones destructivas y derrumbar un mito enorme que hace que la gente cargue con una culpa totalmente innecesaria. Totalmente innecesaria, sí. La tesis central de todos estos documentos, la que cruza todas las fuentes, es que quienes repiten patrones tóxicos no lo hacen por falta de inteligencia o porque su criterio consciente sea deficiente. Y es un alivio leer esta síntesis en los estudios, la verdad. Y a la vez, bueno, es un balde de agua fría. Las investigaciones clínicas apuntan directamente a esa culpa aplastante que tantas personas sienten. Uy, sí, esa culpa es terrible. Esa voz interna que suele decir, ¿por qué se volvió a caer en lo mismo? O sea, ¿por qué no se vio venir? Y la respuesta científica que vemos aquí es tajante. La repetición del trauma no tiene absolutamente nada que ver con la falta de capacidad analítica o de inteligencia emocional consciente. Vamos a desempacar esto porque me parece brillante, pero también requiere que miremos el panorama completo. Porque, a ver, hoy en día la escena de las citas y las relaciones está llena de personas sumamente preparadas. Sí, súper educadas en el tema. Exacto. Quienes buscan pareja suelen ir a terapia, leen libros de autoayuda, consumen muchísimo contenido sobre psicología en redes. Incluso arman listas de Excel, mentales o literales, con requisitos innegociables. Literal. Sí, el nivel de educación emocional teórico es más alto que nunca en la historia. La gente maneja un vocabulario clínico impresionante en su día a día. Usan términos de terapia para todo. Claro. Saben identificar qué es la manipulación psicológica, reconocen el bombardeo de amor, saben lo que significa el contacto cero o la desregulación del sistema nervioso. Pueden describir con una precisión casi de cirujano el tipo de persona que quieren a su lado. Los valores que buscan, cómo desean ser tratados durante un conflicto, todo. Todo. Lo tienen perfectamente claro. Y sin embargo, y aquí está el golpe de realidad, el resultado empírico es que muchas de estas mismas personas terminan involucrándose exactamente con el mismo perfil caótico de siempre. Ajá, solo que con un nombre diferente. Exacto, un nombre diferente y un corte de pelo distinto. A ver, a mí me cuesta entender cómo, si el intelecto es tan sofisticado hoy en día, el resultado sigue siendo un desastre monumental. Es una gran contradicción. Es como tener un arquitecto multipremiado diseñando una casa. Pero, o sea, la casa siempre termina colapsando en la primera tormenta. Culpar al intelecto es como culpar al volante del auto cuando el motor está en llamas. Me encanta esa analogía porque lo fascinante aquí y lo que revelan puntualmente los artículos sobre neurobiología que estamos revisando es la ironía de nuestra propia arquitectura mental. El intelecto de estas personas sabe distinguir perfectamente entre lo que es sano y lo que es destructivo. Lógico, nadie busca el desastre a propósito. Exactamente. Nadie en su sano juicio lógico se despierta diciendo, uy, ojalá hoy conozca a alguien que me ignore durante 3 días seguidos y me haga dudar de mi propia cordura. Claro que no. Sería completamente absurdo, rayando en lo cómico. Por lo tanto, el fracaso no ocurre en la fase de, digamos, evaluación consciente. Esa oficina intelectual, por llamarla de algún modo, está haciendo su trabajo de forma impecable. De hecho, una de las notas clínicas lo resume con una frase que es lapidaria.
¿Cuál es esa cita? Dice, el criterio consciente suele ser excelente. ¡Wow! Excelente. Ni siquiera bueno, sino excelente. Así es. El problema radica en que las decisiones reales, ese impulso magnético que empuja a alguien hacia otra persona, se están tomando en un departamento completamente distinto. Un lugar neurológico mucho más antiguo, oscuro y totalmente inaccesible para esa famosa lista de requisitos lógicos. Entonces, a ver, si sumo todo esto, si el criterio consciente es tan bueno haciendo la lista de Excel, si sabe exactamente lo que necesita la empresa, metafóricamente hablando, para prosperar, ¿por qué el Departamento de Recursos Humanos termina contratando siempre al candidato que llega con un bidón de gasolina y un encendedor? Porque el verdadero gerente de recursos humanos en el cerebro humano no es la lógica. Para nada. Los estudios introducen un concepto que es, mira, la piedra angular de todo este análisis. Ajá. Existe un sistema de selección clandestino que opera completamente por debajo de la conciencia. Y este sistema oculto, fíjate, no utiliza el criterio lógico para tomar decisiones, ni evalúa el potencial de felicidad a futuro. Entonces, ¿qué usa? Utiliza única y exclusivamente el archivo histórico de la persona. El archivo histórico. O sea, las experiencias del pasado determinando el futuro completamente a ciegas. Así es, este sistema clandestino se alimenta de las experiencias emocionales y de apego más tempranas. Estamos hablando de las interacciones que tuvo el sistema nervioso en desarrollo durante la infancia. Específicamente con los cuidadores principales, me imagino. Exacto, con las personas que se suponía debían proveer amor, seguridad y protección. El cerebro infantil absorbe todas esas vivencias, ya sean de cuidado y afecto constante o, lamentablemente, de dolor, inestabilidad, rechazo o negligencia. Claro. Y las convierte en un mapa. Es un mapa automático de lo que el amor, entre comillas, se supone que debe sentirse. A ver, frena ahí un segundo. Porque esto me cuesta aceptarlo desde un punto de vista puramente evolutivo. ¿Me estás diciendo que el cerebro humano, la máquina más avanzada de la naturaleza, no busca por defecto lo que da paz, felicidad o bienestar? No, no lo hace. Sino que simplemente busca lo que resulta familiar. Incluso si esa familiaridad es sinónimo de puro caos y sufrimiento constante. Sé que suena súper contraintuitivo, pero pensemos en cómo funciona realmente la evolución. Evolutivamente, el cerebro humano es una máquina de predicción diseñada para una sola cosa: sobrevivir. Sobrevivir, no ser feliz. Exacto. No está diseñado para la realización personal, ni para el mindfulness, ni para los finales de cuento de hadas. Para el sistema nervioso primitivo, específicamente la amígdala, lo familiar equivale a lo seguro. ¿Por qué? Pues porque el organismo ya logró sobrevivir a ello en el pasado. ¡Guau! O sea que seguro, biológicamente hablando, no significa agradable o sano. Para nada. Significa simplemente esto es predecible porque ya lo viví y no me mató antes. Es una excelente forma de ponerlo, de verdad. Si en las primeras etapas de la vida el afecto estuvo mezclado con altos niveles de ansiedad o con la sensación de tener que ganarse la atención siendo niños perfectos. O la imprevisibilidad de un cuidador que a veces era amoroso y a veces explotaba en ira. No, exactamente. En esos casos, el cerebro codifica una regla muy específica. Codifica que el amor es, por definición, un estado de alerta constante. ¡Qué locura! A ver, imaginemos un caso clínico hipotético basado en esto para quienes nos escuchan. Si un niño crece en un hogar donde el amor era, digamos, una montaña rusa, donde había que caminar sobre cáscaras de huevo para no desatar un conflicto terrible. Un ambiente de mucha tensión. Sí. El cerebro de ese niño dibuja un mapa donde la coordenada principal del afecto es la tensión, la adrenalina y la incertidumbre. Y claro, 20 años después, esa misma persona sale al mundo adulto a buscar pareja. Y al salir a ese mundo de las citas, su mapa interno está escaneando el terreno buscando ese mismo relieve. Busca la montaña rusa, no el parque tranquilo. Y aquí es donde los artículos de neurobiología aportan el dato más crudo y fascinante. ¿Cuál es? Este mapa histórico opera a una velocidad asombrosa y en absoluto silencio. La amígdala procesa las señales de peligro y familiaridad en milisegundos. O sea, rapidísimo. Sí, rapidísimo. Es decir, el sistema clandestino actúa y toma una decisión corporal muchísimo antes de que la corteza prefrontal, que es el área encargada del razonamiento, el lenguaje y la lógica,
tenga siquiera la oportunidad de evaluar a la persona que está sentada al otro lado de la mesa en una primera cita. Me parece fascinante esa diferencia de velocidades. Volviendo a pensar en metáforas para aterrizar esto, porque me encantan las analogías de autos. Es como tener el sistema GPS más moderno y caro del mercado instalado en un vehículo. Ok, a ver. Ese GPS es el criterio consciente. Se programa con todo cuidado, metiendo las coordenadas exactas. Llévame hacia una relación sana, estable, con responsabilidad afectiva y buena comunicación. El GPS procesa y dice ruta calculada. Todo parece perfecto, ¿no? Ajá, el plan lógico está perfectamente trazado. Pero resulta que hay un hacker profundamente arraigado en el sistema operativo del auto. Ese hacker es el mapa automático de trauma que mencionas. Y en fracciones de segundo, toma el control del volante, bloquea los frenos y redirige el vehículo directamente hacia un pantano tóxico. Qué buena imagen. Y lo peor, lo verdaderamente aterrador según lo que explican estas fuentes, es que el hacker hace todo esto antes de que uno siquiera tenga tiempo de girar la llave en el contacto. El secuestro ocurre antes de la conciencia. Esa analogía captura perfectamente el concepto clínico del secuestro amigdalino en las relaciones, lo que en psicología muchas veces se conoce como un vínculo traumático o trauma bonding. Y ojo con esto porque esto choca de frente con una de las dinámicas más romantizadas por la cultura, el cine y la música moderna. Hoy ya sé para dónde vas. Me refiero, por supuesto, a la famosísima chispa. La chispa. El flechazo innegable. Esa sensación abrumadora al conocer a alguien nuevo donde el corazón se acelera, el mundo parece detenerse, se pierde el apetito y se siente que se conoce a esa persona de toda la vida, aunque hayan pasado solo 10 minutos. Esa misma. Nos han enseñado a buscar eso como si fuera el santo grial del romance, la prueba definitiva del amor. Y sin embargo, las investigaciones desmitifican esto de una forma bastante severa. Lo que se romantiza como mariposas en el estómago o una química fulminante, en una enorme cantidad de casos, no es el destino uniendo a dos almas gemelas. No es magia. No, es pura y duramente una desregulación del sistema nervioso. Es el mapa automático reconociendo un trauma familiar. El cuerpo se enciende, hay un pico de cortisol y adrenalina brutal, no porque se haya encontrado al amor de la vida, sino porque detectó un patrón de comportamiento que conoce a la perfección. O sea, es decir, el cuerpo está gritando, alerta, peligro conocido, prepárense para sobrevivir. Y la mente consciente, totalmente influenciada por las películas románticas, traduce ese pico de estrés como ¡wow! ¡Cuánta pasión! Totalmente. Estamos interpretando una respuesta biológica de pánico o de hipervigilancia, como si fuera amor verdadero. Es fuerte esto. Es una malinterpretación trágica. El sistema nervioso dice, a ver, reconozco este nivel de caos, sé exactamente qué papel jugar aquí para sobrevivir, entremos. Y todo esto sucede por lo que la psicología del comportamiento llama refuerzo intermitente. Es el mismo mecanismo que hace adictivas a las máquinas tragamonedas en los casinos. Me interesa muchísimo esa conexión. ¿Cómo funciona exactamente el refuerzo intermitente aplicado a una cita o a una nueva pareja? Imagina que alguien conoce a una persona que un día es extremadamente atenta, llena de elogios y promete el mundo entero. Y al día siguiente, de la nada, se vuelve fría, distante y tarda 12 horas en responder un simple mensaje. La típica de dar una de cal y otra de arena. Exacto. Esa imprevisibilidad genera un pico de ansiedad enorme. Y cuando finalmente esa persona vuelve a mostrar afecto, el cerebro libera una cantidad masiva de dopamina muchísimo mayor que si el afecto hubiera sido constante y tranquilo desde el principio. Claro, el contraste es brutal. Esa montaña rusa química es extremadamente adictiva. Y para un mapa interno que está configurado en el caos infantil, se siente como el único tipo de amor que vale la pena perseguir. Lo aburrido no registra. Claro, porque la paz constante no genera esos picos de dopamina. Y mientras tanto, el criterio lógico, nuestro flamante GPS moderno del que hablábamos. O sea, ¿qué está haciendo mientras el sistema nervioso se vuelve adicto a esta máquina tragamonedas humana? Pues llega tardísimo a la fiesta. Cuando la corteza prefrontal por fin entra en acción, evalúa la situación y empieza a notar las inconsistencias. Dice, oye, a ver, esta persona no es clara con sus intenciones, tiene actitudes egoístas, evade la comunicación y definitivamente no cumple con los requisitos de la lista de Excel que hicimos. Pero ya es muy tarde. Exactamente.
Para ese momento, el sistema clandestino ya firmó un contrato a largo plazo. Ya se mudó al pantano tóxico, construyó una casa de 2 pisos ahí y está defendiendo el territorio con uñas y dientes. Y ahí es donde entra la disonancia cognitiva, ¿verdad? Así es. El saber racionalmente que alguien hace daño, pero sentir una necesidad biológica, casi insoportable de quedarse a su lado. Es devastador. Lo que me lleva a una pregunta crucial para el análisis de hoy. Si la biología opera a esta velocidad absurda, si el intelecto no es el jefe real que toma las decisiones de contratación amorosa, entonces ¿para qué sirve todo esto? Es la gran pregunta que se hace todo el mundo. Sí, porque ¿de qué sirve seguir leyendo libros sobre red flags, memorizar glosarios psicológicos de TikTok o hacer listas detalladas? Pareciera que estamos condenados por la propia biología y que no hay salida. Esa es la reacción natural al entender estos mecanismos por primera vez, pero las fuentes clínicas no dejan el panorama en la desesperanza, para nada. Simplemente exigen un cambio radical de enfoque. ¿Hacia dónde? Una de las conclusiones más importantes de la literatura sobre apego dice algo así: el trabajo verdadero no consiste en seguir afilando el criterio consciente. El trabajo vital es reprogramar el mapa subyacente que opera en la oscuridad. Eso requiere una estrategia completamente distinta, ¿eh? Significa que intentar resolver un problema del subconsciente usando hojas de cálculo mentales es como, no sé, intentar curar una fractura de hueso tomando un jarabe para la tos. Es un gran ejemplo. ¿Es el medicamento equivocado para el sistema equivocado? Exacto. El trabajo real no es añadir 20 características negativas más a la lista de cosas intolerables en una pareja. El intelecto, ya sabe qué evitar, ya tiene la información. El trabajo profundo es somático y psicológico. Implica ir a la raíz. Implica bajar a las trincheras del sistema nervioso, observar esas heridas base de la infancia y entender con mucha compasión cómo y por qué se dibujó ese mapa defectuoso en primer lugar. Me parece que esto trae consigo un alivio enorme para la audiencia, porque inevitablemente invita a la autocompasión. Elimina de tajo la idea de que se toman malas decisiones por estupidez o por ingenuidad. Totalmente. Quienes nos escuchan pueden por fin silenciar esa voz destructiva que dice: «Qué debilidad la mía, siempre tropiezo con la misma piedra, soy un desastre eligiendo». Es que cambia por completo el paradigma. Pasas de la culpa a la curiosidad clínica hacia ti mismo. O sea, no hay torpeza intelectual en absoluto. Lo que hay es una lealtad invisible a un patrón de supervivencia que ya quedó obsoleto. ¿Una lealtad invisible? Qué fuerte suena eso. Sí. Y sanar requiere enseñarle al cuerpo, no a la mente racional, que la seguridad real no es sinónimo de aburrimiento. Requiere aprender a tolerar la calma de una relación estable sin que el sistema nervioso entre en pánico por la falta de adrenalina. ¡Qué concepto tan potente! Aprender a tolerar la calma. Creo que este es el momento perfecto para ir tejiendo todos estos hilos y ver la imagen completa que nos dejan las fuentes de hoy. Me parece excelente. A modo de síntesis, la repetición de relaciones destructivas no es una falla de la inteligencia emocional consciente. El intelecto, como ya vimos, funciona de maravilla. El verdadero responsable es un archivo histórico invisible forjado en los primeros años de vida que asocia el afecto con el caos o la ansiedad. Exactamente. Y este archivo, que opera a la velocidad del rayo, secuestra las decisiones de pareja buscando repetición de lo familiar, disfrazando el pánico biológico de química romántica e ignorando por completo la lógica. Y si conectamos esto con el panorama general de la experiencia humana, nos damos cuenta de que la verdadera guerra por el bienestar emocional no se libra en el plano de la lógica, tampoco en las discusiones racionales interminables sobre lo que conviene o no conviene. Se libra en un terreno mucho más instintivo. La verdadera batalla se libra en el cuerpo. Se trata de enfrentar la propia historia, de acercarse a esas experiencias primarias y regular el sistema nervioso para que poco a poco deje de interpretar el amor estable como una amenaza de aburrimiento letal. Y sobre todo, deje de ver el caos como un hogar seguro. Es un trabajo titánico, pero según la ciencia, absolutamente posible. Y para que todo este análisis neurobiológico no se quede flotando en la pura teoría abstracta, hay que llevarlo al terreno de lo cotidiano. Siempre es lo más importante. Queremos proponer un micro ejercicio práctico y crudo para la audiencia. No toma más de 1 minuto, pero ojo, requiere una honestidad brutal. A ver,
La próxima vez que se sienta esa atracción abrumadora por alguien nuevo, ese flechazo intenso que quita la respiración, que acelera el pulso y nubla por completo el juicio racional, el reto es hacer una pausa deliberada de apenas 10 segundos. 10 segundos donde se suspenda por completo la narrativa romántica de las películas. Exacto. Apagar el reproductor de la mente. Solo respirar, sentir las sensaciones físicas del cuerpo en ese momento y hacerse esta pregunta de autoanálisis directo, sin filtros. Y la pregunta es, ¿esta persona genera tanta emoción porque realmente ofrece un espacio seguro, coherente y estable? ¿O esta atracción tan feroz existe porque su caos, su misterio, su intermitencia o su inestabilidad resultan extrañamente familiares y adictivos para el sistema nervioso? Es una intervención espectacular para hacer en tiempo real. Esos 10 segundos actúan como, digamos, un cortocircuito temporal en el secuestro amigdalino. Rompen el ciclo de la máquina tragamonedas. Rompen el hechizo del piloto automático totalmente. Y ese instante de conciencia corporal puede ser la pequeña grieta por donde empiece a dibujarse un mapa completamente nuevo hacia un afecto mucho más sano. Nos encantaría saber cómo les va con esta práctica. Invitamos a quienes nos escuchan a que nos compartan en los comentarios qué descubren al hacer esa pausa de 10 segundos frente a una nueva atracción. O sea, ¿encontraron mariposas de amor genuino o alarmas de supervivencia disfrazadas? Va a ser muy interesante leer esas respuestas. Sí, por favor. Suscríbanse para seguir desempacando investigaciones juntos y compartan este análisis profundo con alguien que siga castigándose por tener un supuesto mal radar amoroso. A veces, entender la propia biología es el primer paso indispensable para dejar de sufrir. Sin duda alguna. La comprensión profunda de cómo funcionamos no solo informa a nivel intelectual, sino que quita unos pesos de encima que, honestamente, nunca nos correspondieron llevar. Y antes de despedir el análisis de hoy, quiero dejar flotando una última reflexión construyendo sobre este complejo mundo del sistema nervioso y el trauma. Si el mapa automático interno está configurado para ser adicto al caos emocional, simplemente para sentir que el amor existe, es posible que, cuando finalmente se cruce en el camino una persona verdaderamente sana, estable, disponible emocionalmente y con un amor real y tranquilo para dar, nuestro propio sistema biológico la rechace de inmediato, simplemente porque percibe esa hermosa paz como un aburrimiento insoportable. ¡Qué pregunta tan fuerte para cerrar! Algo para masticar en los próximos días. Nos vemos en el próximo análisis profundo de amor no tóxico.